Shalom, ¿cómo les va? Les Salud. queremos dar una bienvenida a una nueva versión de Café con Raíces. Con la rematoria. Un gusto de saludarles. Queremos hoy día reflexionar en torno a lo que es la liyá número 6 de la Parashá Matot, ¿no es cierto? ¿Qué significa? Tribus. Tribus, las tribus. Ujú. Y la porción de la palabra que hoy vamos a estar estudiando está en el capítulo 32, desde el versículo 1 hasta el versículo 19, ¿verdad? Así es. El libro de Números o Bamidbar. Bamidbar, por fin ya lo pronunciamos bien, ya que vamos a cerrar, ¿no Estamos es cierto?, terminando. este libro, pero lo aprendemos, y esa es la invitación, Bamidbar. Y hay una connotación muy importante en la reflexión que tendremos hoy. Nosotros que tenemos un amor bien grande por el diseño de la familia que Dios ha establecido. Esta parashá en particular tiene todos los ribetes, ¿no es cierto?, que debiesen asentar la visión de los padres, ¿verdad? Así que por lo menos en el tiempo que hemos estado ahora estudiando, leyéndola, han venido reflexiones poderosas para con nosotros en esto y vivencias propias. Así es el Señor, así es que queremos generarle expectativas, cómo usted recibe la palabra, cómo recibe la invitación de estas reflexiones en su corazón. No debe guardar relación con lo que ve, ¿no es cierto? Estos viejitos ya, ancianitos, sino que realmente con lo que anhelamos en nuestro corazón. Amén. Reflexiones poderosas de parte del Señor. Por lo tanto, vamos a orar para que Él tome el control, ¿no es cierto?, de esta convocatoria que Él hace en nuestras vidas, porque Él es quien nos congrega. Amén. Amén. Oremos bien. Bueno, ahora. Claro. Amén. Bendito Padre, te damos gracias, Señor, por Sí, este Señor. tiempo que tú nos permites exponer tu palabra. Padre, sea usted por medio de su Santo Espíritu guiándonos, Señor, en toda enseñanza, Sí, en todo Señor. pensamiento, y que los dichos de nuestra boca sean agradables a tu corazón, Señor. Aleluya. Padre, sea usted dirigiendo este tiempo, Señor. Que nosotros seamos solo vasos útiles en tus manos, Señor. Y que esta palabra pueda redarguir los corazones, Señor, de los que escuchen y también de nosotros, Señor. Padre, que estas palabras no sean llevadas al viento, sino que sean sembradas en corazones de tierra fértil, Señor, y que den un fruto al 100%. En el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén. 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 Procedamos a leer la palabra del Señor. ¿Okay? Alternadamente, como es nuestra costumbre. Dice en el capítulo 32 del versículo 1 al 19. Los hijos de Rubén y los hijos de Gad tenían una muy inmensa muchedumbre de ganado, y vieron la tierra de Jazer y de Galaad, y les pareció el país lugar de ganado. Vinieron pues los hijos de Gad y los hijos de Rubén, y hablaron a Moisés y al sacerdote Eleazar y a los príncipes de la congregación, diciendo: Atarot, Dibón, Jazer, Nimra, Esbón, Eleale, Sebam, Nebo y Beón. La tierra que Jehová hirió delante de la congregación de Israel es tierra de ganado, y tus siervos tienen ganado. Por tanto dijeron: si hallamos gracia en tus ojos, des esta tierra a tus siervos en heredad, y no nos hagas pasar el Jordán. Y respondió Moisés a los hijos de Gad y a los hijos de Rubén: ¿irán vuestros hermanos a la guerra, y vosotros os quedaréis aquí? ¿Y por qué desanimáis a los hijos de Israel para que no pasen a la tierra que les ha dado Jehová? Así hicieron vuestros padres, cuando los envié desde Cades Barnea para que viesen la tierra. Subieron hasta el torrente de Escol, y después que vieron la tierra, desalentaron a los hijos de Israel para que no viniesen a la tierra que Jehová les había dado. Y la ira de Jehová se encendió entonces y juró diciendo: ¿no verán los varones que subieron de Egipto de 20 años arriba la tierra que prometí con juramento a Abraham, Isaac y Jacob, por cuanto no fueron perfectos de mí, en pos de mí? en pos de mí? Excepto Caleb, hijo de Jefoné Ceneseo, y No, Josué, en pos de mí, sí, perdón, excepto Caleb.
excepto Caleb, hijo de Jefoné, Ceneseo y Josué, hijo de Nun, que fueron perfectos en pos de Jehová. Qué interesante esa declaración. Perfecto en pos de Jehová. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel y los hizo andar errantes 40 años por el desierto, hasta que fue acabada toda aquella generación que había hecho mal delante de Jehová. Y he aquí, vosotros habéis sucedido disculpe, en lugar de vuestros padres, prole de hombres pecadores, para añadir aún a la ira de Jehová contra Israel. Si os volviereis de en pos de él volverá otra vez a dejaros en el desierto y destruiréis a todo este pueblo. Entonces ellos vinieron a Moisés y dijeron: edificaremos aquí majadas para nuestro ganado y ciudades para nuestros niños. Y nosotros nos armaremos e iremos con diligencia delante de los hijos de Israel hasta que los metamos en su lugar, y nuestros niños quedarán en ciudades fortificadas a causa de los moradores del país. No volveremos a nuestras casas hasta que los hijos de Israel posean cada uno su heredad. Porque no tomaremos heredad con ellos al otro lado del Jordán ni adelante, por cuanto tendremos ya nuestra heredad a este otro lado del Jordán al oriente. Amén. Amén. Wow. Cuando uno ha vivido una circunstancia difícil, se pueden generar traumas, ¿no es cierto? Y cuando uno ve un asomo de nuevo de vivir una situación similar, y uno pasa susto, vuelve a emocionar con la situación del pasado que ha sido dolorosa, y eso se puede llamar incluso resentimiento, ¿no es cierto? Es volver a un pasado doloroso, conectar con una pérdida, una situación traumática y traer esa misma emoción del pasado a un presente. Yo creo que esto le pasa a Moisés. Sin duda. ¿No es cierto? Recordándose de una vieja historia de hace 40 años atrás, con la declaración que hacen en este caso Gad con Rubén. Claro. O sea, tiene que haber sido difícil para Moisés, tiene que justamente haberlo llevado a ese sentir, a esa emoción, a esos recuerdos, y también pensar de que de pronto con estas declaraciones se podría desatar nuevamente la ira de Dios contra el pueblo, y sobre todo el temor mayor que manifiesta acá, más allá de que ellos no quieran recibir la heredad que Dios tenía preparada para ellos en la tierra prometida, también el temor que tiene de que desanimen al pueblo. Claro. Pensando de que ellos también están manifestando esto quizás de un ánimo de una cobardía, de no querer pasar al otro lado del Jordán. Y entendiendo que Gad, por ejemplo, estaba reconocido como guerrero, Rubén también era digno de mucho honor. De hecho, eso decía la declaración de bendición de su papá, ¿no es cierto? Que ambos iban a ser poderosos en batalla. De hecho, a Gad se le declaraba de que se le iban a levantar naciones de espada contra él y él prevalecería. Claro. Decía que era tú como la serpiente que mordía el talón. No, perdón, Dan, ese es Dan. Pero Gad era que efectivamente iba a ser hábil en batalla como un fuerte guerrero. Y también en el caso de Rubén, que también era también la bendición declaraba de que ambos eran aguerridos y que tenían por decir así, un carácter, una fortaleza en batalla. Entonces, claramente era de esperar que ellos fueran a la batalla. Entonces, lo que vemos acá es que ellos hacen esta solicitud, pero también cuando Moisés les responde de esta manera, ellos dicen, no, pero a ver, hacen una contrapropuesta, podríamos decir. Él dice, ya, nosotros nos quedamos acá, pero... Fue un malentendido, Moisés. Claro, fue un malentendido. Nosotros también sabemos de nuestros deberes, nuestros derechos. Hoy día ellos estaban cobrando su derecho antes que su deber como ciudadano israelí. Bueno, y esto es importante colocarlo sobre la mesa. Es decir, colocar primero los derechos por sobre los deberes. Es una
es un desorden en realidad. Claro. De hecho, por ejemplo, cuando uno trabaja, ¿no es cierto? Uno llega a fin de mes con el hecho de que uno cumpla sus deberes primero, hace al otro deudor. Claro. Y es un principio de conquista, es un principio de reino. Lo mismo los mandatos del Señor. Si el Señor nos mandata algo y nosotros lo cumplimos, Él no va a ser deudor de nosotros, va a desatar la bendición sobre nuestras vidas. Claro. En cambio, ellos tomaron su propia bendición. Que además no era la que le iba a dar el Señor. Claro, la definieron ellos y ahora querían ir por el deber. Ahora vamos a pagar. Es decir, ellos se hicieron deudores de. Claro. Esto coloca una connotación de que no se resisten ellos al cambio que Dios le estaba pidiendo de sus vidas, al cambio de los bienes materiales, sino que se resisten a la pérdida. Y generalmente esto es lo que más nos inmoviliza en la vida, o en el quehacer, o en el progreso, o en el innovar, o en todas aquellas que son de cosas de fe. Siempre el tener temor a perder algo nos limita, nos moviliza. Generalmente para ir a nuevos desafíos a los que el Padre nos llama, tenemos que estar dispuestos a dejar lo viejo para abrirnos a lo nuevo. Claro, como Abraham, el patriarca. Wow. Vete y deja tu parentela, y vete de esta tierra y ve a la tierra que yo te daré. Como Noé, deja una vida apacible de familia, de la fiesta loca que había en el mundo y de todo lo que estaba a mano, por estar trabajando 120 años. ¿Cuántos años trabajó? 120 años en construir donde ni llovía, ¿no es cierto? Claro. Entonces el Señor hace esas cosas místicas, pero que realmente nos llevan a dar evidencia, primero testimonio, que estamos dispuestos a ir en pos de Él. Qué bonita esa frase que declararon ahí. Y de hecho que es un acto de fe genuino. Sí. O sea, de partida entendiendo que todo esto ya es por fe, porque ellos están al otro lado del Jordán y ya están repartiendo tierra. Todavía ni siquiera han pasado el Jordán, los patúos, podríamos decir, y ya están repartiendo la tierra. Claro. Pero claramente por una convicción mayor y entendiendo que estaba la dirección de Dios en esto. Claro. Afirmemos algo. Si ellos tenían algo que los llevó a esta definición, y era que se sentían un poco satisfechos tal vez por todo el ganado que ellos tenían. Porque ellos desde que habían salido de Egipto, ¿no es cierto? Rubén era primogénito y parte diciendo la palabra. Hijos de Rubén y hijos de Gad tenían una inmensa muchedumbre de ganado. Entonces, atravesar el Jordán con todo su ganado, a exponerlo dentro de una guerra, iba a significar una pérdida mayor. Una complicación, tal vez iban a tener que dejar el ganado por ir por la tierra. Claro. Por lo tanto se quedan, ¿no es cierto?, en ese lado, porque también ellos van declarando las tierras de Israel, son tierras con montañas, montañosas. Estas tierras más planas son más propicias. Para ganado. Estas son tierras de ganado, de hecho, dice. Y ustedes saben que nosotros tenemos mucho ganado. Claro, y tus siervos tienen ganado. Claro. O sea, siempre desde abajo, pero imponiendo la condición y cuidando lo que ya obtuvieron. O sea, estaban poniendo por sobre la bendición de Dios, estaban colocando sus necesidades materiales, su sustento, su en realidad sus riquezas, no tenían necesidad. ¿No? Claro, su confianza en lo que tenían, lo tangible que eran sus recursos materiales. Y no viendo por fe lo que el Señor estaba declarando, porque además el Señor decía que era una tierra donde fluía leche y miel, era abundancia, pero ellos estaban desechando esa bendición por lo que ya tenían, por la seguridad. A veces, de pronto, en nuestras vidas tenemos seguridad, nos sentimos seguros, nos sentimos en una zona de confort, estamos cómodos. Y de pronto cuando se nos presenta una situación en la cual tenemos que tomar decisiones de futuro, de pronto cuesta tomar la decisión de salir al encuentro de esa promesa, porque nos encontramos cómodos. Nos vamos para el sur. Nos encontramos seguros, claro, no nos queremos mover de ahí y nos vamos por la promesa. Sí, claro. Entonces, bueno, esto le puede pasar a cualquiera, ¿no es cierto?
pero no debiese pasarle a los hijos de Dios. No. Nosotros caminamos por una promesa con una esperanza mayor, que no es de este mundo, No. sino que es de una vida eterna. Amén. Amén. Y eso tenemos que tenerlo en perspectiva. Hay un ejercicio aquí que se ve claramente dentro del mismo pueblo, entre las mismas familias. Por ejemplo, Moisés y Aarón, ¿cierto? Al principio, Moisés tuvo recursos en sus manos y lo invirtió en algo espiritual, Claro. en levantar el Mishkan. Aarón, cuando tuvo recursos en sus manos, lo invirtió para levantar un becerro de oro. No sé, ¿salió el becerro después de... Salió Claro, el becerro. Claro, salió el becerro. Y eso aquello llevó a muerte, ¿no es cierto? Llevó a muerte. Entonces, hay dos formas que uno siempre tiene como oportunidad: elegir la bendición, que es con el Señor, o elegir la maldición, que es a nuestra forma. My way, como diría por un cantante por ahí, ¿no es cierto? Claro. El mismo escenario lo tenemos, imagínate, una misma familia de nuevo, en Esaú y en Jacob. Esaú prefirió hipotecar su futuro por un presente sabroso de guisos rojos, ¿no es cierto? Y por la vida loca, a los Ricky Martin. Perdón, no quiero ofender a nadie, es por la canción nomás, eso me refiero. No tengo nada con Don Ricky. Pero él decidió, ¿no es cierto?, hipotecar su futuro por un presente de confort. En cambio, Jacob dejó hasta su casa, su familia, todo. Hipotecó su presente por un futuro glorioso de promesas en el Señor. Entonces, ellos, estando dentro de la propia familia, están con un acto egoísta de asegurar el chancho. Sí. Y lo decimos literalmente, ¿no es cierto? Sí. Ellos vieron, para ellos dijeron, esta es la mejor, aseguraron el chancho, el tiro, sí, y literalmente. Los otros se vayan a buscar, nosotros nos quedamos aquí. Y literalmente, porque en la historia después vemos que terminaron creando cerdos. Así que aseguraron el chancho literal. Bueno. No había visto ese punto, ¿verdad? Lo tiré 2 veces, estás lenta, sí, estoy lenta. Un chiste. Pero que es importante mirar lo que está ocurriendo en este contexto. Rubén, él deja como herencia en su familia, ¿no es cierto?, este carácter. Y nos damos cuenta que el temperamento, con falta de carácter, se va heredando en la generación, en la casa. Nosotros siempre decimos, ¿no es cierto?, en nuestra cultura, que el hijo del tigre tiene que salir con las rayas del tigre. Si no, no es hijo de tigre. Y lo propio empieza a pasar aquí, se empieza a evidenciar en los hijos de Rubén. Rubén, en Génesis 42:3, cuando tiene que enfrentar a su papá, a Jacob, por la instancia de que le deje ir a Benjamín ante Faraón, le dice que él está dispuesto a entregarle a sus 2 hijos, a sus hijos, a ver si es necesario que los mate. Si es que no llega con Benjamín de vuelta. El corazón de menospreciar a sus hijos, de tenerlos en poco aprecio, en realidad, ¿no es cierto? Claro. Por sobre otros intereses. En ese periodo era la comida, porque lo que le urgía era ir, volver a Faraón y traer comida. Por eso no le van a vender más comida. En este escenario vemos nosotros en el versículo 5, ¿no es cierto? Perdón, no en el versículo 5. Él le hace mención de que ellos quieren ir para efecto de poder quedarse en la tierra para poder hacer campo para su ganado y para sus hijos, colocando por delante al ganado delante de sus hijos, ¿cierto? Entonces esto es importante entenderlo, de que en el verso 16. En el 16. Entonces ellos vinieron a Moisés y dijeron: edificaremos aquí majadas para nuestro ganado y ciudades para nuestros niños. Claro, de otra forma, las ciudades no habían sido construidas por ellos, eran las que ellos habían desalojado de sus enemigos.
ni siquiera iban a hacer algo para sus hijos, sino que lo iban a dejar en ciudades fortificadas que ellos no habían construido, pero que iban a quedar bien instalados. Pero principalmente era por cuidar su ganado. La decisión era por el ganado, no porque realmente entendieran cuál era la bendición para sus hijos. Y ellos cuando dan el giro, ¿no es cierto?, en dar evidencia de que no iban a cometer el mismo error que sus antepasados, y le mencionan al siervo Moisés de que ellos van a entrar y van a dejar instalados a los hijos de Israel, a las tribus completas en la tierra prometida, ¿no es cierto? Es porque ellos también tienen la confianza, eran hombres fuertes, eran muy fuertes, dice la palabra, ¿no es cierto? Y trabajadores los de Gad, sobre todo. Y de hecho primero se menciona en el versículo 2, dice que vinieron pues los hijos de Gad y los hijos de Rubén y hablaron a Moisés y al sacerdote Eleazar y a los ancianos. Y se menciona primero a los hijos de Gad porque se cree que ellos realmente fueron los de la idea, los de la mayor incitación, porque eran los más fuertes que habían en ese periodo y eran guerreros también. Claro, porque ellos lo que proponen es irse, nosotros edificaremos aquí e iremos con ustedes, con el pueblo, en batalla e iremos delante del ejército de Israel. Sí, claro. Y eso, y con la certeza de que ellos van a dejar todo instalado y después van a abandonar a sus mujeres y a sus hijos, claro, por ir por esa campaña, de tal manera de que no les juzguen mal, claro, de asegurar el chancho. Claro, por haber abandonado, o que lo juzguen por haber abandonado su deber. O por aferrarse, claro, y por aferrarse a su comodidad, claro, a la certeza, a la conveniencia tiene ese minuto. Qué buena declaración. Conveniencia versus obediencia, ¿cierto? Entonces ellos están dispuestos a cumplir porque les conviene. Claro. Y eso es conveniencia. Es decir, cuando yo hago algo para obtener un resultado, un beneficio personal, alimentar un ego, mi egoísmo, eso es conveniencia. Claro. Y es muy diferente a la obediencia. ¿Qué es lo que es la obediencia? De hecho, para la obediencia es simplemente por fe. De hecho, hay una palabra que me gusta mucho que dice que, hay una palabra que hace mención de que sin fe es imposible agradar a Dios. Y que la fe sin obras es muerta. Entonces, esto se entiende que no son las obras que nosotros creemos como una buena obra de caridad, de ir con el prójimo, que también está bien, sino que tiene que ver con las obras de la palabra, las obras de justicia, conforme a la obediencia a sus mandamientos, a sus ordenanzas, a sus preceptos. Entonces, cuando yo obedezco al Señor, entonces voy a recibir sin duda una bendición, porque Dios dijo, elige el monte de la bendición o de la maldición. El monte de la bendición, obviamente, para aquellos que van a estar en obediencia a sus mandatos, sus ordenanzas, y por lo tanto van a recibir bendición. ¿Está de la mano? Sí, está de la mano. Pero no lo hacemos por ir detrás de la bendición, sino porque nosotros anhelamos agradar el corazón del Padre, porque anhelamos también ser aceptos delante del Padre. Entonces, la obediencia es querer agradar el corazón del Padre, es querer ser acepto. De hecho, es querer, como le dijo el Padre a Yeshua cuando él, ¿no es cierto?, desciende la paloma sobre él, le dice, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Claro. Por su obediencia. ¿Por qué? Porque como dice Hebreos 5, 7 y 8, se dice que él por los padecimientos que sufrió, aprendió obediencia. Y así él llegó a ese bautismo. Claro. Cuando se abrió el cielo. Él había llegado, esa fue la vida que él había vivido desde los 12 años hasta los 30 años, que es cuando empieza su ministerio público. Entre medio las escrituras no hablan qué pasó, pero en Hebreos 5 da la clave. Él estuvo padeciendo, y volvemos a afirmar que padecer para aprender obediencia es aquello que uno sufre por negarse a sí mismo. Claro. Es decir, por ejemplo, antes de conocer
a mi Señor antes de que Él saliera a mi encuentro y me rescatara y me dijera, ahora me las vas a pagar. No, antes que Él me amara y me perdonara, yo fumaba. Y me encantaba fumar. Y cuando Él vino a mi vida y me libertó de esto, había minutos en los cuales tenía el anhelo, pero padecía, Tu carne lo resistía, padecía. aguantaba, sufría eso, y eso producía obediencia. Y no era porque me conveniera algo, sino porque realmente estaba tan agradecido que no quería fallar. Y todavía seguimos en eso, ¿no es cierto? Él nos insta a que nosotros busquemos su gloria. Entonces a mí yo como lo veo también, hija, es que porque lo decía ahí en el versículo, ¿no es cierto? Lo decía ahí en el versículo 12, excepto Caleb, hijo de Jefone, Ceneseo y Josué, hijo de Nun, que fueron perfectos en pos de Jehová. Entonces ellos querían entrar a la tierra prometida, claro, ¿no es cierto? Le dijeron a toda la congregación ahí cuando dieron su reporte, un reporte positivo de la tierra, y dijeron, sí, hay gigantes, sí, pero pan comido, pan comido, dijo, claro, comeremos como pan. ¿Por qué? Porque en realidad no es porque ellos quisieran entrar y tener los beneficios de la tierra, es porque ellos querían ver la gloria de Dios, porque sabían que para ellos era un imposible. Así también nosotros tenemos que enfrentar nuestros desafíos en la vida cuando caminamos con Él, entendiendo que hay cosas que parecen imposibles. Llámese así una relación matrimonial que esté en conflicto, que a veces no veas nada. Tienes que caminar por fe creyendo que hay bendición en vivir la vida matrimonial. Hay gigantes, sí, de por medio. A veces el carácter duro de uno, la rudeza de los esposos, a veces la falta de sujeción de la esposa, etc. El no saber ponerse de acuerdo, van a estar ahí. Pero si nosotros queremos ver la gloria de Dios, ¿no es cierto? Vamos a ir con esa actitud, con ese corazón. Voy a ir ante ese imposible, porque sé que tú vas a ir delante de mí, oh Señor, y tú vas a vencer esos gigantes por mí. Y eso va a permitir que cuando veamos el resultado del milagro de Él, ¿no es cierto?, la transformación de vida, el corazón se goza porque vemos que Él va con nosotros. Entonces, como lo decía y vuelvo a afirmar, como lo decía Moisés, ¿no es cierto? Señor, muéstrame tus caminos y yo los recorreré. Andaré en ellos. Y así decía, mis caminos te mostraré para que veas mi gloria. Entonces todo debemos hacerlo para la gloria de Él. Por lo tanto, cuando nosotros vamos por estas batallas, vamos todos a los desafíos que la vida nos coloca, no miremos el beneficio que hay detrás personal, sino que realmente vamos porque querramos ver la gloria de Él para que vean lo sobrenatural. Y eso nos lleva a esforzarnos y ser valientes. Y a veces llegar hasta los límites de lo natural. Porque si no llegamos al límite de lo natural, ¿cómo vamos a ver lo sobrenatural de Dios? Así es. Entonces, esto está pasando aquí. Ellos lo conveniente, claro, no la obediencia. Exacto. Entonces, también vemos esto reflejado en nuestra vida diaria respecto de nuestra, bueno, en todos los aspectos de la Escritura, nos dice dentro de sus mandamientos. Muchas veces nosotros vemos en esto de ver el deber y el deber y el derecho. Nosotros de pronto en nuestra sociedad queremos ir en busca del derecho, de lo que yo deseo lograr, el beneficio, ¿no es cierto? Este es mi derecho. Por ser hija de Dios, no sé, voy a recibir tal bendición o qué sé yo. Pero nos olvidamos del deber. El deber está justamente en lo que mencionábamos en la obediencia. Y de pronto, por ejemplo, en nuestra vida matrimonial, la Escritura nos hace mención de que, por ejemplo, la mujer debe de ser sujeta a su esposo, así como al Señor debe respetarlo también. Entonces, pero nosotros, ¿por qué pongo este punto? Porque tú recién mencionaste que si había un gigante en un matrimonio, de pronto que estaba mal, tenían que ver y vivir con fe, ¿no es cierto?, de que ese gigante también se iba esa tierra se iba a conquistar, se va a matar, se va a derrotar y a cortar la cabeza con la espada ahí, claro, o sea, del mismo. Exacto.
Pero no es un pensamiento mágico, porque a veces nos pensamos, no, que como soy hija de Dios y como creo en su palabra y que todo esto va a ocurrir como de obra milagrosa, sí, amén. El Señor hace milagros de transformación de vida. Pero también nosotros, yo digo, es como un diezmo. El diezmo nosotros debemos de poner el 10%, ¿no es cierto? Y el Señor, el otro, en realidad, voy a retroceder un poquito. El Señor es el proveedor de todo, dice que Él es el dueño del oro y de la plata. Por lo tanto, lo que nosotros recibimos, aun cuando lo hayamos trabajado y esforzado durante nuestro mes laboral, por decir así, para llegar a un resultado final, y todo lo que percibimos es por la obra y gracia de Dios y por su misericordia para nuestra vida. De lo cual nosotros debemos ser agradecidos de que el Señor solo nos pide el 10% de lo mucho que Él nos da, que es el 100%. En cuanto a lo económico, a lo material, pero también a lo espiritual. Cuando nosotros vamos al frente de una situación de vida, por ejemplo, en el matrimonio, puede ser en cualquier área, pero por ejemplo en el matrimonio, ya que era el caso que ponía mi esposo, y cuando hay una relación matrimonial en la cual hay algún conflicto, nosotros debemos evocarnos a lo que dice la Escritura, porque ahí están los mandamientos, ahí están los preceptos, ahí están sus ordenanzas que nos guían en el camino. Por eso dice, lámpara es a mis pies, lumbrera mi camino, porque ilumina nuestro camino su palabra. Entonces cuando dice... La certeza donde colocas el pie, ¿no es cierto? El Claro. Siguiente paso. Exacto. Entonces, esto, como le decía yo, no es un pensamiento mágico de que, voy a conquistar a este gigante o voy a ir a confrontarlo, sino que es con obediencia. Entonces, ¿qué es lo que a mí me corresponde como mujer? ¿Qué dice el Señor? Que debo ser sujeta, que debo respetar a mi esposo, así como al Señor. Entonces, muchas veces uno piensa en la natural de uno como mujer, pero es que él no se comporta a la altura. ¿Por qué yo lo tengo que respetar? ¿Por qué yo me tengo que sujetar si él hace esto aquí y allá? ¿O es de tal manera? Pero la Escritura es clara. Y el mandamiento es claro. No hay letra chica debajo. No hay algo que te diga, pero en caso de no cumplir su esposo con tal situación, usted podrá no sujetarse. No dice eso. ¿Cómo no voy a llamar a mi Señor? Bendito sea el Señor. Entonces, no dice eso. Ahora, si yo, por obediencia, yo me sujeto a mi esposo, yo respeto a mi esposo, le doy honor, le doy la honra que dice la Escritura, obedeciendo a mi padre, no por si él se lo merece o no se lo merece. Yo voy a recibir la recompensa, porque el Señor, entonces ahí se hace deudor de sus promesas y de que Él no es deudor de nadie, y por lo tanto, si yo soy obediente a sus mandamientos, entonces Él va a tratar la vida de mi esposo. Amén. Y va a tratar su corazón, porque el trato es individual. Yo no puedo pretender cambiar a mi esposo, o viceversa, pero yo sí puedo cambiar. Yo sí puedo cambiar. En mí está el poder de cambiar. Yo no puedo pretender tener un mejor matrimonio si yo sigo haciendo lo mismo. ¿Cuándo voy a ver resultados distintos? Cuando yo cambie, porque es lo que está a mi alcance. Yo soy la que puedo cambiar, o sea, el varón o la esposa. Entonces, la obediencia de Dios a sus mandamientos, a su palabra, es la que nos va a dar el resultado de la conquista de esa tierra prometida. Amén. Y el que no cruza el río, el que no se arriesga, ¿verdad? No cruza el río. Amén. Entonces tenemos que salir de esa zona de confort, de esa comodidad, de lo que estaba haciendo Gad y Rubén. Ellos se estaban conformando con lo que veían sus ojos. Y justamente lo que pasa de pronto, volviendo al tema de la relación matrimonial, a veces nos conformamos, ¿cómo se dice? Nos resignamos a nuestra realidad por no querer dar un paso más, por no querer cambiar, cuando el Señor es claro, sus preceptos y sus mandamientos son claros. Entonces, volvámonos a la palabra del Señor y vayamos en búsqueda de esa. Amén. Y cuando tú dices vámonos a la palabra del Señor, es volcar nuestro corazón a amarle a Él. Claro. O sea, lo que Andreita nos está afirmando, ¿no es cierto? Es que tenemos que vivir conforme al primer mandamiento, lo que está aplicando ella, ¿no es cierto? Y que lo ha hecho. Y yo soy testigo de eso, soy el más bendecido de eso. Efectivamente, ese proceder
transformó nuestro matrimonio, que en un inicio nos habíamos tirado al chancho los dos, literal. Entonces ella amó a Dios por sobre todas las cosas, y en realidad es el primer gran mandamiento, y no es porque sea solamente más grande que lo otro, porque es lo prioritario. No podemos amar más la obra que al creador de la obra. No podemos amar más las bendiciones que al dador de estas bendiciones. Claro. Es un desorden. Entonces esto está pasando aquí con Gad y Rubén. Ellos no ven este foco. Hay que amar a Dios por sobre todas las cosas. Claro. Entonces cuando tú amas a Dios por sobre todas las cosas, guarda sus mandamientos, porque si no, mentiroso eres. Así decía nuestro maestro, nuestro Yeshua, nuestro amado. Y esa es la manera. Si yo amo a Dios por sobre todas las cosas, voy a guardar sus mandamientos, voy a amar a la esposa un vaso más que frágil, y lo demás va a venir por añadidura, porque eso es buscar el reino de Dios y su justicia. Amén. Amén. Entonces, pero sí ellos hacen algo que es ir. ¿Saben cuánto tiempo se demoró en conquistar esa tierra? 14 años. 14 años. Rebeca y Lea juntas, ¿no es cierto? Claro. Tuvo que pagar un precio, y quizás su expectativa era menos, pero 14 años abandonada su familia, su esposa. ¿Qué pasa entre medio? ¿Cuántas familias hoy día con esto que está de moda, estos tiempos de la migración, cuántos varones han venido, ¿no es cierto?, han abandonado su país, sus mujeres, sus hijos, para poder tener una condición de confort, conformándose con lo que está en ese minuto, y también y colocan sus beneficios por delante de sus hijos. Claro, cuántas mujeres dejan su hogar y abandonan a sus hijos para poder tener una recompensa de realización personal. O también tantas mujeres siendo más amadores de sí mismos que amadores del diseño de Dios. Y también cuántas mujeres tienen que abandonar sus hogares, abandonar a sus hijos, porque han sido abandonadas. Sí, claro, es el mismo resorte, ¿no es cierto? Entonces, es lo que ocurre aquí. Es una degradación de la familia, por eso lo mencionamos. Entonces, cuando nosotros vemos que tenemos que saber que estos deberes y derechos lo que permite es la constitución de la familia. Eso establece la constitución de la familia. Entonces nosotros podemos observar que padres fuera del hogar, sociedad de criminales. Y esto debemos verlo reflejado en Galaad. De hecho, en Oseas 6:8, ¿no es cierto? Creo que ahí se menciona que Gilad es Galaad, o que después termina llamándose la zona como Gadar, donde están los Gadarenos. Se menciona que Galaad es ciudad de malhechores, una ciudad de sangre. De hecho, si me permiten, también nos menciona aquí la escritura de que una vez que se establecen las ciudades de refugio, en la zona de Galaad habían 3 ciudades de refugio para 2 tribus y media. Y en cambio, las 3 ciudades de refugio para las otras 9 y media que estaban dentro de la tierra prometida. Lo cual da cuenta del nivel de maldad que había en esa zona. Claro, entendiendo que las ciudades de refugio es similar a la analogía de lo que hoy día tenemos las cárceles, ¿no es cierto? Claro. Creo que en el sentido justicia de la palabra del Señor, donde era un refugio para que no se cobrara venganza sobre aquellos que habían cometido algún asesinato, ¿no es cierto? Que hubiese un justo juicio. Y ahí vemos también, es importante ver aquí que está otro atributo de Dios, que es de ser un Dios justo, pero también que es misericordioso. La gracia y la justicia. Bueno, lo que estamos entendiendo, ¿no es cierto? Afirmamos entonces, padres fuera del hogar, sociedad de criminales. Y lo vemos día a día. Sociedad de criminales es porque se ve reflejado en menos presencia de Dios. Porque Dios no va a poder estar donde se delinque, ¿no es cierto? Donde hay pecado. Entonces, cuando hay menos presencia de Dios, más presencias demoníacas. Y lo vemos esto en
en Mateo, ¿no es cierto? En Marcos 5, cuando Jesús atraviesa, ¿no es cierto?, el lago, le dice a sus discípulos que atraviesen el lago, y vemos ahí el pasaje en Marcos 5, que dice que vinieron al otro lado del mar, a la región de Gadarenos. Lo hace mención Jesús, ¿no es cierto? Yeshua. Y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo. Lo vemos reflejado entonces. Menos presencia de Dios, más presencia demoníaca, más rechazo del Mesías, de nuestro Señor Jesucristo, de Yeshua. Y eso trae incluso más miseria, que impacta hasta la economía o las confianzas del hombre. Y la instauración de ciudades de lujuria. También pasa a ser en otra forma ciudades de refugio a lo que migran. Es decir, parten ellos rechazando el propósito del Señor y termina toda esa zona y esa área transformándose en una situación caótica. Quedan fuera de la ciudad, de la tierra prometida. Son los primeros en ser expulsados de la tierra porque son los primeros que reciben ataques de los enemigos, de los asirios, de todos los demás. Los que fueron llevados al cautiverio. Claro. Y quedan después, incluso en los tiempos de Jesús, vemos que ellos le repudian y terminan perdiendo su economía. Ahí Yeshua lo que hace, ¿no es cierto?, es expulsar los demonios que habían dentro de uno de esos hombres, ¿no es cierto?, que dice que era una legión de demonios. Sí, porque su nombre era Legión por la cantidad de demonios que habitaban en él. Claro. Y esos demonios se fueron sobre los cerdos, porque ellos le pidieron que no los matara y les permitiera habitar en esos cerdos, lo cual daba evidencia de la degradación moral en la que ellos estaban, siendo herederos, la zona ahí del pueblo de Dios, hijos de Abraham, estaban en cosas que no convienen, creando animales inmundos. Y estos cerdos, estos atos de cerdo, se tiran por un peñasco, perdiendo su economía, quedando más pobres. Entonces, cuando nosotros no venimos con un corazón en pos del Señor, cuando rechazamos al Mashiach, sin duda, hasta nuestra economía va a sufrir los catástrofes. Y se nota lo espiritual, cuando uno ve países que han sucumbido por el egoísmo, por no cuidar los preceptos de Dios o sacar a Dios de su agenda política o de Estado, que da las miserias. Países tan poderosos, tan ricos, lo hemos visto que están hechos un desastre, ¿no es cierto?, llenos de demonios. Bueno, eso, mi vida, creo que es importante entender que nosotros no debemos rechazar la propuesta que hay para nuestras vidas, que es seguir a nuestro Yeshua. Él es el camino, la verdad y la vida. No debemos rechazar el llamamiento santo que hay a nuestras vidas. Entendiendo la santidad de vida es cumplir los propósitos o los mandatos que Él nos da. Y no debemos hipotecar nuestro futuro, nuestra salvación, porque estamos hablando de una vida eterna, por un presente mezquino. Claro, porque de hecho la tierra prometida representa eso, representa nuestra vida eterna. Es el premio al cual queremos alcanzar, por de alguna manera, la bendición de Dios. ¿Y cómo vamos a estar rechazando la bendición de Dios? Como lo hicieron Rubén, cuando la tribu de Rubén, de Gad y parte de la mitad de la tribu de Manasés, que se quedaron al otro lado del Jordán. Entonces nuestra conclusión final es que efectivamente nosotros debiéramos pasar al otro lado. No debemos quedarnos del lado, ¿no es cierto?, del otro lado del Jordán, sino que debemos de pasar. Debemos mirar a Dios y desear estar cerca de Dios. Y para poder, porque cuando estas tribus se quedaron del otro lado, también vemos que las otras tribus avanzaron. El arca de la alianza que
representaba la presencia de Dios, se fue alejando también de ellos. O sea, la presencia de Dios se fue alejando de ellos. Y cuando nosotros no estamos en santidad de vida, no podemos acercarnos a Dios. Entonces es importante guardar nuestra santidad para poder también estar cerca de Dios, estar en la presencia de Dios. Y cuando Yeshua, si es que aún no ha salido a tu encuentro, quizás hoy día a lo mejor te encontraste con este video de pronto, y si Yeshua o Jesús sale a tu encuentro, no le rechaces, no seas como los gadarenos, que prefirieron también su economía cuando se vieron afectados, cuando estos cerdos cayeron al despeñadero, y le pidieron a Jesús, déjanos en paz y vete de esta región. Entonces no seamos así. Así es. No seamos así. Aquí se ve también la misericordia de Dios, que a pesar de que había sido de alguna manera desechado por estas tribus, Yeshua sale a su encuentro. Yeshua que viene a ser Dios aquí en la tierra, se presenta, ¿no es cierto?, en esa zona, en esa tierra, y él mismo sale a su encuentro. Entonces aquí vemos su misericordia y su amor, que es tan grande, que busca hasta el último pecador, claro, esa ovejita perdida, ¿no es cierto?, que se le había perdido al pastor, que deja a su otra 100, ¿no es cierto?, y sale en búsqueda o sea, la otra 99 sale en búsqueda de la que está perdida. Y vemos su amor en esto también. Entonces, es un fiel reflejo, ¿no es cierto?, Gad y Rubén, del hijo pródigo, de la historia y las vivencias que vivió el hijo pródigo. Dejó su tierra, se malgastó sus recursos, ¿no es cierto?, en ciudades pecaminosas, porque al otro lado estaba Decápolis. Ellos habían, Jesús cuando cruzó el mar de Galilea para ir al otro lado estaban las 10 ciudades, dice en su palabra, que era Decápolis, donde tiene que haber sido como Nueva York o Miami o París, que hoy día hay tanta desenfreno, tanta locura que vemos según la Olimpiada, ¿no es cierto? Y allá malgastó todo, y después estaba con ganas de comer los alimentos de los cerdos cuando se acordó de su padre. Yo creo que lo que está declarando con esa historia, ¿no es cierto?, está haciendo un llamamiento a aquellos que en algún minuto hemos privilegiado el sabor de este mundo por reemplazo del deleite celestial. Aleluya. Vamos a cerrar entonces esta reflexión de hoy. Les damos gracias por la atención. Esperamos que haya sido de edificación y de bendición para sus vidas, así como lo ha sido para nosotros. Estamos en medio de una sociedad que sufre. Hay muchos hijos huérfanos con libreta. Nosotros que ya somos padres adolescentes hemos tenido que reconvenir también en nuestro corazón, mirarlos a ellos como la primera vez que los miramos, cuando los tuvimos en nuestros brazos. Nuestros hijos deben ser amados tiernamente, y la ternura dicta de lo que vale la pena ser cuidado. Cuidemos nuestros hijos, cuidemos nuestro matrimonio, amemos como Dios manda. Amén. Amén. Dios les bendiga. Shalom. Shalom. Y nos vemos en un próximo video de Café con Raíces con aroma a Torá. Les mandamos un abrazo a todos nuestros amigos de Café con Raíces, Aroma a Torá, de parte de Clínica de la Familia. Shalom.